Bienvenidos. Hoy iniciamos nuestra segunda etapa de estudios en lengua y literatura. Nuestro tema a tratar el día de hoy es sobre los dialectos del Ecuador, las variedades lingüísticas que existen en nuestro país. Tal vez nos hemos preguntado o hemos identificado específicamente que dentro de nuestro país no se habla de la misma manera en las regiones que tenemos. No hablan, pues, de igual manera los que viven en la costa, los que viven en la sierra o los que viven en la Amazonía. ¿Por qué hablarán de distinta manera el castellano en nuestro país? Esto se lo debe a las variantes lingüísticas, los dialectos que se dan en las diferentes regiones del país. La expresión variedades lingüísticas hace referencia a diferentes formas de hablar de la misma lengua, del castellano o el español que hablamos en el país. No se refiere a ninguna en particular. Todas las lenguas tienen variaciones en su vocabulario, pronunciación o gramática, que obedecen a variantes históricas, geográficas, sociales o funcionales. La utilización de una u otra variedad lingüística es parte de los hablantes, depende de las situaciones que se dan en distintas partes. Por ejemplo, el español que se habla en Ecuador es distinto del que se habla en Argentina, o el que se habla en Cuenca es muy distinto al que se habla en Loja. La misma persona no habla de la misma forma si se encuentra en la situación familiar o en la laboral, ni se expresa de la misma manera que ha terminado la universidad o que otra persona que aún no lo ha hecho. Las diferencias de pronunciación son claras entre un argentino y un ecuatoriano, entre un costeño o un serrano. En cuanto al vocabulario, se usan diferentes palabras al referirse a lo mismo. Por ejemplo, en Colombia se le llama lulo a lo que para los ecuatorianos es una naranjilla. En la sierra se dice plátano y en la costa guineo. En la sierra se dice curvar y en la costa virar. Entre las variables relacionadas con la estructura gramatical se encuentran las de tipo posicional, que implica cambiar el orden del sujeto, del verbo, el complemento, los adjetivos o el nombre. Es muy común que en la costa se diga la casa suya, mientras que en la sierra se dice su casa de manera directa.
Dentro de Ecuador se hablan 14 lenguas ancestrales que aún subsisten. Las más extendidas, con mayor hablantes, es el quichua y el shuar chichán, pero también presentan variaciones lingüísticas. Además, ¿sabías que muchas palabras que forman del castellano dado en América, en los orígenes, tienen variantes debido a la forma de hablar indígena? Esto se dio cuando los pueblos originarios se vieron obligados a aprender el castellano o español, que fue impuesto como idioma oficial en la época de la colonia, donde se mezclaban las palabras propias de su lengua al hablar. De generación en generación se formaron diversas variedades de la lengua, incluido el que hablamos en Ecuador. Algunas de estas palabras son cancha, chirimoya, locro, minga, muchas provenientes del quichua, frases específicamente hoy en día se la utilizan, sobre todo en la sierra ecuatoriana. Dame haciendo, dame trayendo. Cada una de estas formas se va configurando en lo que somos como país o como región determinada por el hablante. En la imagen podemos ver cómo hay distintas palabras provenientes del quichua y su forma de hablar en esa lengua, como hombre, cari, mujer, guarmi, niño, niña, guagua, anciano, ruku, región, marca, nación, mamayacta, bandera, unancha, fiesta, raimi, presidente, pucha. En el capítulo primero del artículo 2 de la Constitución del Ecuador, se establece que el castellano es el idioma oficial del Ecuador y que el castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que la ley los fija. Además, la Constitución garantiza a los pueblos indígenas su derecho a estimular y conservar el uso de sus respectivos idiomas como parte de su raíz que los identifica, de su cosmovisión y filosofía de vida. Muy claro, el idioma no sirve solo para comunicarse, sino que es una expresión cultural
y forma parte de la historia de un pueblo. En las lenguas indígenas, al igual que en otras lenguas, existen palabras que no se pueden traducir literalmente al español, porque representan una visión del mundo que le es propia y diferente. Los quichua hablantes se pueden referir al tiempo y al espacio con una sola palabra, pacha, que equivale a tiempo y espacio. Dos significados que manifiestan la visión cíclica y circular de la tierra y del tiempo, que están en permanente movimiento. Son muchos los grupos, como ya habíamos hablado, que forman parte de las lenguas originarias de nuestro país, como los Aigua, Secoya, Achuar, los Chachis, los Cofán, 14 lenguas que aún subsisten en nuestro país. Las lenguas indígenas y sus hablantes en Ecuador. La lengua dominante es la lengua que habla el grupo dominante de un país. En Ecuador, el castellano se convirtió en la lengua dominante tras la conquista de los españoles sobre los pueblos indígenas que hablaban otras lenguas. Deterioro de las lenguas indígenas. La sociedad mestiza no reconoce ni valora las lenguas originarias. Se refiere a ellas como dialectos para señalar una supuesta inferioridad con respecto al castellano. El gobierno no las usa en la administración y en las escuelas bilingües son pocas atendidas. La diversidad lingüística es la existencia y el uso de varias lenguas en un mismo país. Hay grupos, algunos, como en España, Canadá o Suiza, donde la diversidad lingüística es real, porque se reconocen varias lenguas como oficiales y se usan en las escuelas, en los medios y el gobierno. La lengua oficial es la lengua que se habla, lee y escribe en el gobierno, en los medios de comunicación y en la escuela. En Ecuador, a pesar de que la Constitución dice que el quichua, el shuar y el español son las lenguas oficiales, todos los trámites administrativos, financieros y judiciales se los hace en castellano. Las lenguas indígenas son las lenguas de las poblaciones nativas que existían antes de la conquista. Hoy en día, en Ecuador, son lenguas minoritarias y en situación de desigualdad respecto a la lengua dominante. La lengua materna es la lengua que se aprende en la primera infancia. Se la llama materna porque se transmite de madre a hijo. La unificación idiomática son las medidas que pretenden unificar culturalmente a toda la población del Ecuador, al imponerse la lengua del grupo dominante como lengua oficial, en este caso el castellano o español. Los dialectos
son las variantes o formas distintas de hablar una misma lengua. En el Ecuador se hablan distintos dialectos del castellano. Por ejemplo, el castellano de la costa es distinto al de la sierra y distinto al de la Amazonía. Y eso nosotros los podemos ver. Conocemos la forma de hablar de los esmeraldeños, de los manabas, de las personas que viven en la sierra ecuatoriana. Es muy distinto su dialecto. Las variantes lingüísticas se dan también alrededor de nuestro país. Esto en cuanto a nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias por prestarme atención.